Doctor Andrés Espinosa Fembar, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a los oyentes virtuales de la Hora de la Verdad. Bueno, estos son momentos de crisis, son épocas de coronavirus. Esto no lo había vivido nunca la humanidad y mucho menos pues lo habíamos vivido nosotros, ni hablar. Ahora hay un problema con los créditos agropecuarios porque hubo menudo escándalo porque llegaron a los que se pensaba no iban a ser sus destinatarios, las grandes empresas agroindustriales, pero no vimos que en ninguna parte se dijera o estuviera previsto que esos créditos tenían que llegar a los campesinos más pobres y más necesitados. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese tema, doctor Espinosa? Mil gracias, Fernando. Bueno, este es un asunto muy importante por una razón simple, y es que el crédito agropecuario es uno de los instrumentos más importantes de cualquier política agraria, en Colombia o en cualquier parte del mundo. La situación es la siguiente: el crédito agropecuario pues nació con la ley 16 de 1990 bajo la conducción maestra de Gabriel Rosas, que fue un gran ministro de Agricultura de la administración de Vigilio Vasco. En aquella época se pensó que ese instrumento era importante para impulsar la producción, la capitalización, por supuesto la seguridad alimentaria, promover las exportaciones y la sustitución de importaciones. Infortunadamente, con el tiempo, este importante instrumento se ha desvirtuado en su ejecución, por una razón sencilla: es que se le permitió a los bancos, que tienen una exigencia muy simple, tienen que dedicar parte de sus recursos a la inversión forzosa de títulos de desarrollo agropecuario, se les permitió hacer lo que se llama una cartera sustitutiva, es decir, prestar directamente al sector agropecuario para poder reemplazar esta inversión. Con el tiempo, estos recursos, que hoy día suman cerca de 15 billones de pesos a través de la cartera sustitutiva de Finagro, que es uno de los fondos más importantes a nivel agropecuario del país y yo diría de América Latina, desgraciadamente se fue para empresas que no tienen ninguna vinculación con el sector agropecuario. Esta situación pues es preocupante, porque además de que eso existe, también hay una concentración importante de los recursos en 5 departamentos, y en Bogotá cerca del 70% de los recursos se dedican a esos departamentos. Ahora bien, la Contraloría General de la República emitió a finales de marzo, principios de abril, una alerta sobre la colocación reciente de una línea de crédito especial de emergencia de Finagro, que tenía dos condicionantes. Primero, que el 40% de sus recursos se dedicaran a los pequeños productores, por un lado, y por otro, que no hubiera recursos dirigidos a la comercialización como se permitía anteriormente. ¿Para qué? Para garantizar que estos recursos se fueran precisamente al sector productivo. Lo que dice la alerta de la Contraloría, está bajo investigación, es que una parte importante de estos recursos se fue a grandes industriales y comercializadoras, que son los que se quedan con la mayor parte de los recursos, por un lado. Y por el otro, dice claramente que hay una concentración en Bogotá, donde llegan cerca del 36% de los recursos. Evidentemente Bogotá no tiene más del 1% del sector agropecuario, y por tanto pues le pareció extraño a la Contraloría que esto fuera colocado en estas condiciones. Ahora, lo más preocupante de lo que dice la Contraloría es que a la fecha de la alerta, que es más o menos tal vez mediados del mes de abril pasado, es que no le está llegando a los productores agropecuarios, sino que le llega a grandes industriales o agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicio. Es decir, de alguna forma no le está llegando al sector agropecuario, sino a otros sectores que tienen baja o ninguna vinculación con el sector agropecuario. De esta manera, estos recursos no le llegan al campesino, no le llegan al sector agropecuario. Es más, de acuerdo con el censo agropecuario realizado en el 2014, el crédito agropecuario solamente se le coloca al 9% de las unidades de producción agrícola en Colombia, que suman más o menos, Fernando, unos 2.7 millones en Colombia. De esta manera, este instrumento tan importante, que por ejemplo es fundamental en la agricultura norteamericana, europea, brasilera, mexicana,
no le está llegando al sector agropecuario. Es necesario hacer algunas correcciones. Yo creo que pues, lo que ha hecho la Contraloría es útil porque está mostrando que hay un problema estructural, que hay un problema coyuntural con una línea de emergencia de crédito agropecuario que debe ser corregido. Y hay formas de hacerlo. Primero, garantizar que esto le llegue al sector agropecuario. Segundo, que vaya a los productores del sector agropecuario. Pueden ser pequeños, medianos e inclusive grandes, por supuesto. Aquí no se trata de estigmatizar a ninguno, ni pequeño, ni mediano, ni grande. Pero, por supuesto, debe favorecer a los que más lo necesitan. Por eso, históricamente, la Comisión Nacional de Crédito, que es la que maneja a nivel agropecuario las resoluciones, las define y ordena su implementación, siempre ha privilegiado su utilización para los pequeños en forma prioritaria, pero no excluye a los pequeños y medianos. En este momento, pues Finagro ha tomado una determinación y es impedir que los grandes tengan acceso a estas líneas de emergencia. Claro, como la colocación inicial del primer tramo fue precisamente para especialmente grandes y en menor proporción a pequeños y medianos, entonces cerró la línea para grandes. Eso confirma que tal vez se ha administrado de una forma pues equivocada. Lo mejor es permitir que todos tengan acceso, pero en las proporciones establecidas por las líneas aprobadas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y no en proporción como los bancos o el sistema bancario quiera. Naturalmente, los bancos lo que hacen es que colocan los créditos donde sea más seguro y sea más rentable. Esa es su política, porque al fin y al cabo estamos hablando de recursos del sector público o del ahorro del sector público. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar por fuera a los pequeños propietarios que son, Fernando, los que más necesitan el crédito agropecuario en Colombia. Circunstancias más. El país ha tenido una enseñanza, nos parece, y consiste esa enseñanza en que se le ha permitido descubrir que el sector campesino existe. Aquí era un sector que no estaba convidado a la mesa de las grandes decisiones, no se le daba importancia, lo mantenían contra la pared y ahora dependemos para sobrevivir de ese sector campesino, que se ha portado muy bien y no hemos tenido dificultades de abastecimiento. Esperemos que esto siga así, ¿no le parece? Eso es totalmente cierto, Fernando. Antes de la pandemia del coronavirus, uno oía a los economistas, sobre todo a los de línea neoliberal, que consideraban que, por ejemplo, conceptos como la seguridad alimentaria, pues era un tema secundario, no era importante, y si era necesario, pues se podía acudir perfectamente a las importaciones para poder alimentar al pueblo colombiano. Por eso hoy día importamos cerca de 14,5 millones de toneladas de alimentos. La pandemia lo cambió todo. Entre esas la importancia relativa y estratégica de la agricultura, porque precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas a partir de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud es que el sector agropecuario se volvió estratégico. Es necesario protegerlo, es necesario promocionarlo, fomentarlo, como establece, por cierto, la Constitución colombiana en sus artículos 64, 65 y 66. Se volvió estratégico. No podemos acudir y no debemos acudir a las importaciones para alimentar a los colombianos. No, debemos es fomentar el campo, fomentar, por supuesto, la producción agropecuaria, por supuesto, fomentar las cadenas de valor agropecuaria y, por supuesto, los instrumentos como el crédito de fomento, que por cierto viene del Fondo Financiero Agropecuario, que manejaba anteriormente la Junta Monetaria, que es muy importante, repito, es un instrumento vital, debe orientarse al sector agropecuario, no a financiar las importaciones de alimentos que compiten, a mi juicio, de manera leal con la producción nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta cuarentena con las importaciones de alimentos. Yo no sé si usted tenga cifras del mes de abril. Nosotros estábamos muy inquietos para saber si teníamos que seguir importando alimentos. Aquí tuvimos un toque de llamada cuando un industrial santanderiano, productor de huevos, nos demostró que los huevos son en su inmensa mayoría un bien importado. Lo mismo los pollos. Pero ¿en qué país vivimos, doctor Espinosa? Nos comemos huevos importados y pollos importados en su inmensa mayoría. Estoy hablando pues de la componente de la alimentación
que reciben las gallinas y que reciben los pollos, y el resultado es ese, que el huevo y el pollo es en su gran mayoría importado. Esto no puede seguir siendo así. ¿Usted creerá que esto cambie de alguna manera en estos meses de cuarentena? Pues debería hacerlo, Fernando, por lo siguiente. Es cierto que la industria avícola depende en un 70-75% de la alimentación, y la alimentación en este caso, que es maíz amarillo y soya, pues es importada. Pero ese ha sido el modelo de negocios que ha adoptado cuando la tasa de cambio era una tasa de cambio baja. Pero el momento en que llega la pandemia, se desploma el precio del petróleo, se disparan las monedas, entre esas la colombiana, se encarece y tenemos un dólar bordeando los 4.000 pesos, entonces pues importar deja de ser buen negocio. El mejor negocio es promover la producción nacional de maíz amarillo para alimentación, no solamente humana, sino por supuesto animal, promover la producción de soya con los mismos objetivos, y esa debería ser la señal que se le debería dar no solamente al agricultor, sino al país. Sin embargo, pues es forzoso reconocer que antes inclusive de esta asignación de esta línea de crédito de emergencia, que como dice la alerta de la Contraloría, pues ha favorecido a empresas que no necesariamente son del sector agropecuario, el Ministerio de Comercio había reducido los aranceles para la importación precisamente de maíz, sorgo y soya. Entonces la señal en ese momento, pues a mi juicio, luce equivocada. Lo que hay que hacer en este momento es exactamente lo contrario, Fernando. Hay que proteger, por supuesto, el mercado doméstico, y hay que promover la producción de maíz amarillo, que es naturalmente que es estratégica, lo es para Colombia, y podría crecer, claro, siempre y cuando se fomente la ampliación de su área producida. Puede ser en 300, 400.000 hectáreas, con lo cual podríamos llegar a una, no autosuficiencia, pero sí acercarnos hacia esa meta. Colombia debería tener esa meta en el mediano y largo plazo, ser autosuficiente en maíz amarillo. Lo podemos hacer siempre y cuando demos las señales que son: primero, fomentar la producción agropecuaria, por supuesto, y segundo, manejar los instrumentos de comercio exterior para que puedan competir los productores nacionales con las importaciones en forma leal y justa. Pues nos parece que ahí está el detalle, y mire usted, necesitamos una pandemia de coronavirus para descubrir estas cosas que cualquier experto como usted las tiene bien claras, pero que la gente en general no se da cuenta, y entonces por eso tenemos la vergonzosa cifra de 14 millones de toneladas de alimentos que importa un país esencialmente agrícola como Colombia, como lo debe ser. Aquí lo que sobran son las tierras, lo que faltan son los emprendedores, y lo que falta son las señales del gobierno para que esas tierras se utilicen y para que los emprendedores tengan la seguridad, el respaldo y el apoyo debidos. Doctor Andrés Espinosa Fembar, inmensamente agradecidos con usted aquí en La Hora de la Verdad. Mil gracias, Fernando, y un saludo para todos ustedes en la mesa de trabajo. Bueno, compañeros, ¿cómo les pareció el dato que repite el doctor Espinosa Fembar sobre las importaciones de alimentos? 14 millones de toneladas de alimentos estamos importando. ¿Será posible eso? ¿Ah? Es increíble, doctor Fernando, un país productor como Colombia, con tanta tierra fértil para producir alimentos, usted lo ha dicho, de la Mojana Sucreña, lo he dicho, de la Altillanura, y importando 14 toneladas de alimentos, 14 millones de toneladas. No. Eso es inaudito. Es increíble, sí, y sabiendo que producimos tanto, y se lo he dicho muchas veces, lamentablemente en Colombia, en algunas regiones, productos como la sandía, productos como la piña, se pierden o se regalan. De hecho, los productores terminan por regalarla porque no hay a quien vendérsela. Es triste, es lamentable. Qué horror, es lamentable. Entonces, que sea este el momento para descubrir el campo y para darnos cuenta de que el campo debe ser un elemento fundamental dentro del desarrollo económico del país, y quitarle al campesino las amenazas de las reformas agrarias confiscatorias, como las que están en el papelucho ese firmado con las FARC. Eso no puede ser. Sí, señor. Recordemos que ahí está la redistribución de la tierra, como piden los señores de las FARC. La redistribución de la tierra. Qué horror.
Bueno, entonces estas eran las palabras de Andrés Espinosa Fémbar, economista, columnista del diario Portafolio. Estuvo sonando para ser el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Colombia. Un hombre muy versado en estos temas, vinculado estuvo al Ministerio de Agricultura y es persona llena de conocimientos, pero sobre todo la pasión por el campo, pasión que le viene por la sangre, porque esas familias Espinosa estaban muy vinculadas al campo en Santander. Andrés Espinosa Fémbar estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y ya tenemos las 6 de la mañana, 43 minutos.